Alcanzando su mundo. Sesión 2. Convirtiéndose en algo útil. Dudas. Hola, cariño, ¿cómo Hola. estás? ¿Qué te parece una sopa de vegetales hecha en casa? Ha estado hirviendo por horas. Gracias, pero la verdad es que no tengo hambre. Comí muy tarde. ¿Un sándwich? No, nada, gracias. Los días hicieron fiesta a media semana. No creo que Ricardo haya regresado. Tal vez es Susana buscando inspiración. ¿Puedo llamarla y pedirle que le baje al Qué volumen? desconsiderada. Conoce nuestro horario. Tú ya sabes cómo es Susana. ¿Y qué tal la junta? Bien. Hernández logró todo el paquete. El comité está impresionado. Maravilloso. Amor, te ves cansado. Sí, fue un día difícil. ¿Problemas en la oficina? Es ese curso evangelístico en el que nos metimos. Se está convirtiendo en... no sé, en un intruso. Yo tampoco me siento muy cómoda con él. Pero aceptemos echarle un vistazo. Imagínate que hubiera sido el único directivo que no participara. Te he dicho que los otros directivos son tan condescendientes. Bueno, no tenemos que hacer nada, ¿o sí? Señor, hazme consciente de mi mundo. ¿Has hecho esa oración? La he pensado un par de veces. ¿Sabes lo que quieren lograr? Si incluimos a alguien, quedaremos atrapados. ¡Ay, por fin apagó esa música! Ah. Oye, Bill Bright interrumpió todo su plan de vida por este pasaje de Mateo. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Cambió toda su vida y se convirtió en un gran timonel, Pero él no parece arrepentido. ¿no? ¿No estás exagerando la nota? Dios no nos está llamando a ser ministros. Podemos seguirlo sin tener que hacer la otra parte. Para eso tenemos a los clérigos. ¿Cómo es que sabes tanto? Solo sé. Cariño, hemos estado en estas cosas del Señor por años. No somos unos novatos. ¿Y qué pasa con los días? No comprendo. Serían parte de nuestro mundo, una parte importante. Podemos invitarlos a la iglesia. No. Aunque dijeran que sí, lo cual no harán, tendríamos que sacarlos de la cama con grúa. Sí, y ayudarlos a vestirse. Y para entonces ya sería tarde. Susana no tiene vestidos. ¿No? No, perdón, creo que tiene uno para bodas y funerales. Lo llama su traje de casado y enterrado. Hola. Tenía muchos melocotones y como estaban maduros, hice unos pies. Más de los que podemos comernos. Gracias. Perfecto. ¿Por qué no pasas? Bueno, solo un minuto. Busqué en el directorio un servicio de limpieza y se supone que van a llamar. Tengo que entregar este trabajo. Mejor me voy. Tú necesitas concentrarte. Tal vez me ayude a distraerme.
Dame una perspectiva fresca. Estoy trabajando en una historia para Vanidades. ¿Para qué? Vanidades, la revista. ¡Ah, fabuloso! Una celebridad en el vecindario. Bueno, no he hecho contrato todavía, pero les gustó mi bosquejo. Necesitamos del dinero. Ya estoy hasta aquí de estos cheques de autoría de $50. Oh, ¿qué te parece una taza de café? Gracias, no. Me tomé 3 esta mañana. Pasaste tu límite, ¿no? Me siento un poco molesta si tomo demasiado. El coro cantará un himno hermoso este domingo. Y David y yo estábamos pensando anoche en invitarlos a ti y a Ricardo a escucharlo. ¿A dónde? A la iglesia. Ah. Bueno, ustedes han estado obsesionados con esas cosas cristianas hace años y nunca nos habían dicho nada. ¿Por qué ahora? Solamente era una invitación. ¿Le ha dicho Ricardo algo a David? No estoy al tanto de eso. Bueno, estar al tanto definitivamente no es una de tus mejores cualidades. Susana, eso es muy injusto. ¿La verdad puede tener ese efecto? No quiero discutir contigo. ¿Quieres que te devuelva el pie? No, solo quiero que seas decente. Ah, esa es una buena palabra. ¿Ahora me quieres controlar? Dime, ¿por qué es tan difícil para ti actuar como una esposa? Usas tu trabajo como una excusa. Se le dice colaborar financieramente, lo cual de momento no existe. Yo no creo eso. Ricardo es dueño de un taller. El banco es el dueño del taller. Él trabaja para el banco y no trae el pan al hogar como debiera. En realidad, casi no ha venido a casa últimamente. Tal vez tú debas hacer que a él le agrade venir. La verdad, hay un desorden terrible aquí. Y me dices que no estoy al tanto. La etiqueta obviamente te va, Elsa. ¡Mírate en el espejo! ¿Y tú estás en un ataque de cólera? No pensé que tuviera sentimientos. ¡Mira este lugar! Si tu esposo no viene a su hogar, debe haber una razón. Fue un error. No pude haber estado peor. Ella me agredió. Amor, tal vez Susana está bajo mucha presión. ¿Presión? Ella fue grosera. ¿No teníamos que orar primero? ¿Crees que no oré, David? Oré mientras horneaba el pie. Y oré hasta llegar a la puerta de su casa. Pero al mencionar la iglesia, casi se rió de mí. David, dejemos ese curso. No es para nosotros. ¿Dejarlo? Fue un error. Para Dios. Y para mí. Debe ser un pecado. Yo no amo a Susana de la manera que Bill Bright habla de amar a la gente. Y dudo que algún día lo logre. Pausa para discusión. Convirtiéndose en alguien útil, con el Dr. Bill Bright. Dígame, ¿cómo está formado su mundo? ¿Hay nombres en su lista que le hacen sentir un nudo en la garganta? Bueno, los nervios son una reacción natural. La mayoría de los cristianos tienen un deseo verdadero de hacer lo que Dios quiere que hagan, como compartir su fe en Cristo de una manera positiva. Pero algo nos detiene siempre. Tratamos, pero cuando algo no sale bien, no importa la razón, nos llenamos de ira y frustración.
y nuestra espiritualidad se va de cabeza. No nos sentimos útiles. A veces es una estrategia de Satanás y otras veces es nuestra culpa. Pero el dilema no es nuevo. Es tan viejo como nuestra fe. Hace 2000 años el apóstol Pablo luchó con el mismo problema. Así lo expresó en su carta a la iglesia de Roma. Parece que la vida es así, que cuando quiero hacer lo recto, inevitablemente hago lo malo. A mi nueva naturaleza le encanta obedecer la ley de Dios. Pero hay algo dentro de mi vieja naturaleza que está en guerra contra mi mente y contra mi voluntad, y me lleva cautivo al pecado, que aún está dentro de mí. ¿Se encuentra repitiendo las palabras de Pablo? Pues espere, hay más. Él continúa. ¿Quién me liberará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Y él mismo responde, gracias a Dios, dice, que ha sido hecho por Jesucristo nuestro Señor, quien me dio la libertad. Y luego Pablo nos da un gran capítulo de Romanos 8, el secreto de la vida victoriosa. Porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del círculo vicioso del pecado y de la muerte. Los que se dejan dominar por la vieja naturaleza viven solo para autocomplacerse. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu Santo finalmente se conducen como complace a Dios. Luego, Él nos da este gran resumen. Por lo tanto, podemos obedecer la ley de Dios si obedecemos al Espíritu Santo y no obedecemos la vieja naturaleza que está en nosotros. La palabra de Dios nos enseña con claridad que el Espíritu Santo es la energía de cada cristiano. Es la fuente de poder, valor y sabiduría necesarios para poder compartir su fe en Cristo con otros. Pero la tragedia más grande en la iglesia de hoy y en toda la cristiandad es que hay una multitud de cristianos que ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo. O si lo saben, no saben cómo usar su poder a través de sus vidas. Todavía no han descubierto los vastos recursos que Dios ha provisto para todos los creyentes. En lugar de experimentar el gozo y la plenitud del Espíritu Santo, viven vidas frustradas, derrotadas y carentes de fruto. Ahora consideremos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Él no es una cosa, no es una influencia divina, una nebulosa o un concepto. Él es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es igual a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Saben, el Espíritu Santo vino a esta tierra para glorificar a Cristo, declararnos culpables y llevar a los creyentes a toda verdad. Ambos estuvieron en la crucifixión y después en la resurrección. El Señor Jesús enfatizó a sus discípulos la importancia del Espíritu Santo en sus vidas. Sus últimas palabras antes de dejar esta tierra y ascender a su Padre en los cielos fueron: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero vosotros quedaos en Jerusalén e incluso en Judea y Samaria hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No solamente recibimos poder sobrenatural para testificar, pero al continuar bajo el control y poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu se hace más obvio en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, Pablo lo explica de esta manera. Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él produce estos frutos en nosotros: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Les compartiré una historia. En Texas hay un famoso campo petrolero llamado el Estanque de Yates. Durante la Depresión, este campo era un rancho cuyo dueño era un hombre llamado Hiram Yates. El señor Yates no podía producir suficiente dinero en su rancho para lograr pagar los intereses atrasados de su hipoteca, así que estaba por perder su propiedad. Con dinero solo para comida y ropa, su familia, como muchas otras durante la Depresión, se vio forzada a vivir del gobierno. Día tras día, mientras sus ovejas pastaban en esas hermosas colinas de Texas, él pensaba cómo haría para pagar sus cuentas pendientes. La pérdida era inminente, pero un grupo de ingenieros de una compañía petrolera vino al área. Le dijeron que creían que había petróleo en su propiedad. La compañía le pidió permiso para hacer una perforación de prueba. El señor Yates, mientras masticaba una paja, firmó el contrato de arrendamiento y a 1,115 pies de profundidad se toparon con una enorme reserva. El primer pozo dio 80,000 barriles al día. El descubrimiento más grande de la historia de la industria petrolera. Hubo otros pozos más grandes. En realidad, unos 50 años después del descubrimiento, una exploración del gobierno en uno de esos pozos reveló que todavía tenía un potencial de producción de 125,000 barriles al día. Y el señor Yates era dueño de todo. El día que él compró la tierra, recibió el derecho del petróleo y minerales. Pero no sabiendo que el petróleo se encontraba ahí por años, vivió en la pobreza, luchando y preocupándose por las necesidades de su familia. Él no sabía que era uno de los más ricos hombres de todo el mundo. No encuentro una mejor ilustración de la vida cristiana que esta. En el momento en que nos convertimos en herederos de Dios a través de la fe en Cristo, todos sus recursos nos pertenecen. Todo lo que necesitamos, incluyendo sabiduría, amor y poder para ser hombres y mujeres de Dios y testigos con frutos para Cristo, nos pertenece. Pero la mayoría de cristianos viven en una pobreza espiritual autoimpuesta porque no están conscientes de los recursos disponibles para ellos. No saben cómo apropiarse de lo que Dios ya les ha dado. Consideremos seriamente en los próximos momentos el tema de cómo usted y yo podemos experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, momento a momento como forma de vida. Este concepto es definitivamente la más importante verdad que puedo compartir, permitiéndole vivir de acuerdo con Dios y acercándole así a Jesucristo. Quiero darle 5 pasos específicos que usted puede seguir para experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. El primer paso es asegurarse de que uno es cristiano. Mi experiencia aconsejando a estudiantes y laicos durante años me ha convencido de que millones de buenos y fieles miembros de la Iglesia no están seguros de su salvación. No importa cuánto se empeñen en su esfuerzo por agradar a Dios nuestro Señor, aún así no están seguros de que irían al cielo si esta noche murieran. Antes de recibir al Señor Jesús como Salvador, usted está muerto espiritualmente. Pero cuando lo recibe, el Espíritu Santo le da una vida nueva. Nace otra vez, convirtiéndose en una nueva criatura en Cristo. Jesús dijo en Apocalipsis 3, versículo 20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Jesús promete entrar en su vida. Si lo invita sinceramente y le pide que perdone sus pecados y cambie su vida, puede estar seguro de que Él no mentirá. Y el Espíritu Santo también entrará en usted con todo su poder sobrenatural. La seguridad de ese conocimiento le da la libertad de vivir la vida de abundancia que Dios desea que usted viva a diario. Él le dará el poder para descubrir lo que Él quiere que usted haga y le ayudará a llevar el mensaje de cambio de vida a todo el mundo. El segundo paso para experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios es el que no haya pecado inconfeso en su vida. Desafortunadamente,
La hermosa aventura de caminar día a día con nuestro Señor es opacada por la desobediencia y el pecado no confesado. La primera carta a los Corintios describe claramente las tres clases de personas. El hombre natural, persona que no es creyente. El hombre espiritual, el creyente que vive por fe y obedece a Dios mediante el poder de su espíritu. Y el hombre carnal, el cristiano derrotado, que por pecado o inmadurez es espiritualmente impotente y no da fruto. Para poder entender mejor la diferencia, piense en el control de su vida como el trono de su corazón. En el caso del hombre natural, Cristo ni siquiera está en su vida, mucho menos en su trono. El hombre o mujer espiritual es un cristiano que le ha dado al Señor Jesús el control de su vida. Y Jesús está en el trono. El cristiano carnal es egoísta. Aunque Cristo se encuentra en su vida, el que ocupa el trono es él mismo, impidiéndole a Cristo que sea Señor de su vida. Se desanima con rapidez y a veces manifiesta incredulidad. No tiene interés por el estudio de la Biblia y la oración. Y el resultado es frialdad en su amor por Dios, pecado y culpa. Entre más tratemos de ponernos en el trono para controlar nuestras propias vidas, en lugar de dejar que el Señor las controle, más mostraremos estas acciones y actitudes carnales. Lo exhorto a que tome tiempo de su horario para estar a solas con el Señor. Pídale que le revele a través del Espíritu Santo cualquier pecado o área de su vida en la que usted ha desobedecido. ¿Tiene algún amigo a quien ha ofendido? ¿A quien no le ha pedido perdón? ¿Ha violado los mandamientos de la ley de Dios a sabiendas y no le ha pedido perdón? ¿O tal vez los pensamientos de codicia lo están controlando? ¿Ha vivido en ansiedad y preocupación? ¿Es usted cínico o pesimista? ¿Ha tenido falta de amor hacia personas de su hogar, trabajo, iglesia o en cualquier parte? ¿Cómo se lleva con su cónyuge? ¿Es usted intolerante en su vida o deshonesto en las finanzas? Yo lo exhorto a ir a Dios en oración. Y cuando el Espíritu Santo lo haga consciente de su desobediencia y pecado, confiéselos. Esté de acuerdo con Dios en que ha pecado. Y luego apropiese del perdón prometido en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabía que el significado original de la palabra confesar es estar de acuerdo? Al estar de acuerdo con Dios acerca del pecado en su vida, está haciendo por lo menos tres cosas. Primero, está diciendo que está de acuerdo con Dios en que su desobediencia es pecado. Segundo, que está de acuerdo en que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Y tercero, que se arrepiente y conscientemente, como un acto voluntario, le da su corazón, su mente y su obediencia a Dios nuestro Señor. En algunas ocasiones, confesión también incluirá restitución, devolver algo que tomó indebidamente, ofrecer disculpas a alguien a quien se ofendió. Esto es de vital importancia, porque no se puede mantener una conciencia limpia ante Dios si todavía tenemos cuentas pendientes con otras personas. El tercer paso para experimentar el poder del Espíritu Santo es el desear que Dios controle su vida. Este paso es una sincera preparación de su corazón para que lo llene el Espíritu Santo. Usted debe anhelar vivir una vida que agrade a Dios. Tenemos la promesa de nuestro Salvador. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Segundo, usted debe estar dispuesto a entregarle el control de su vida a Cristo. De acuerdo a la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios, como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él puede aceptar. Teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros, ¿será demasiado pedir?
No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamientos. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Cuando yo era un cristiano inmaduro, tenía miedo a entregarle verdaderamente mi vida al Señor. Estaba temeroso de lo que Él podía hacerme. Pero al crecer en el entendimiento del amor, gracia y sabiduría de Dios, me convencí de que Él era realmente digno de mi confianza. Por ejemplo, supongamos que mis dos hijos pequeños vinieran a mí y me dijeran: Papi, te amamos y hemos decidido hacer lo que tú quieras desde ahora y por el resto de nuestras vidas. Los tomaría por los hombros y les diría: he estado esperando esto. Voy a quitar de sus vidas la diversión y serán los niños más miserables de la ciudad. Claro que no. Más bien los abrazaría y diría: yo también los amo. Y aprecio profundamente esta expresión de su amor por mí. Es el mejor regalo que pueden darme. ¿Cuánto más no apreciaría Dios nuestra demostración de confianza total en Él, en toda nuestra vida? Los exhorto a decirle: Señor, heme aquí, toma mi vida y úsame para tu gloria. El cuarto paso para experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida es el ser lleno del Espíritu Santo por fe. ¿Cómo se convirtió en cristiano? Por fe. En Colosenses 2, versículo 6 se nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Recibimos a Cristo por fe. Caminamos por fe. Todo en la vida cristiana involucra fe. Hubo un tiempo en mi vida en el cual oré, ayuné, rogué y supliqué a Dios por su plenitud. Después descubrí que los justos vivirán por fe. No tenemos que merecer la plenitud de Dios. La recibimos por fe. Hay dos palabras muy importantes que recordar. La primera es mandato. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. La otra palabra es promesa. Una promesa que hace el mandato posible. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en todo lo que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Quiero preguntarles: ¿es la voluntad de Dios que ustedes sean llenos y controlados por el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Es su voluntad porque está en su mandato. Ahora mismo, usted puede pedirle a Dios que lo llene, no porque usted merezca ser lleno, sino por la autoridad que hay de acuerdo a su promesa y a su mandato. No piense que debe tener una experiencia emocional o que algo dramático debe ocurrir. Si usted es cristiano, el Espíritu Santo ya está en su interior. Dios quiere llenar su ser de su espíritu, ahora mismo por fe. Le invito a inclinar su cabeza y hacer esta oración de fe conmigo, en el silencio de su corazón, mientras yo oro en voz alta. Querido Padre, te necesito. Le entrego el control de mi vida al Señor Jesucristo. Yo quiero ser un hombre o una mujer de Dios. Toma el control del trono de mi vida y lléname con tu Espíritu Santo en base a tu mandato y tu promesa. Te agradezco por haber oído mi oración y por fe reclamo que el Espíritu Santo de Dios llene mi vida. Si hizo esta oración sinceramente, basado en la rendición de su vida al señorío de Cristo,
Usted puede saber que ahora está lleno del Espíritu. No importa si lo siente o no. Como ve, vivimos por fe, no por sentimientos. Ahora podemos caminar llenos del poder del Espíritu Santo, cada momento, cada día, por el resto de la vida, gracias a la fe. Casi puedo oír a algunos de ustedes pensar, ¿qué pasará si peco otra vez? ¿Qué pasará entonces? Eso nos lleva al quinto paso. Estar llenos del Espíritu Santo de Dios continuamente a través de la respiración espiritual. Es la manera de vivir constantemente una vida abundante en Cristo. Verán, la respiración espiritual es como la respiración física. Se exhala lo impuro y se inhala lo puro. La respiración espiritual es un ejercicio de fe que le permite experimentar el amor y perdón de Dios momento a momento cada día de su vida. No lo olvide, si es un creyente, el Espíritu Santo ya se encuentra en usted. No necesita pedirle que entre en su vida otra vez, Él ya está ahí. Su cuerpo es su templo desde el instante en que recibe a Cristo. Pero nadie puede vivir cómodamente con dos amos. O está Cristo en el trono, o está el ego en el trono de nuestras vidas. En esencia, la vida cristiana es mantener a Cristo en el trono, en lo más íntimo de nuestro ser. Si usted retoma el trono a través del pecado, en deliberada desobediencia, respire espiritualmente. Primero exhale confesando. Y recuerde la promesa de Dios de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y segundo, inhale, apropiándose del poder y plenitud del Espíritu Santo por fe. Su oración puede ser similar a esta. Te invito, Señor Jesús, a tomar tu lugar en el trono de mi vida otra vez. Y te agradezco que me dieras tu poder de acuerdo a tu mandato de ser llenos de tu Espíritu Santo. Entonces, al exhalar e inhalar en el momento en que sabe que ha pecado, usted tendrá una gran libertad, un gran gozo y un gran poder en su vida. Siempre mantenga cuentas cortas con Dios. Enfrente sus pecados de inmediato. No deje que se acumulen. Aprender a respirar espiritualmente significa que usted puede ser un cristiano lleno del Espíritu siempre. En cierto sentido, estas sesiones juntos son como un peregrinaje espiritual. La vida cristiana ordenada por Dios debería ser sobrenatural y abundante. El primer paso en nuestra jornada es común para todos. Debe estar absolutamente seguro de que es un cristiano. Luego, confesando sus pecados al serle revelado y apropiándose de la llenura del Espíritu Santo de Dios, usted experimentará la aventura más maravillosa de la vida. Un caminar momento a momento con Él. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplique estos principios diariamente. Al hacerlo, el gozo del Señor fluirá por usted. Y tendrá la habilidad, el valor y la sabiduría necesarias para compartir su fe en Cristo con una seguridad regocijante. Pausa para taller de trabajo. Sesión 2.